Bueno, aquí tenemos en este caso un rectificador de media onda. Entonces consta de una fuente de 50 voltios a 60 Hz, un diodo 1N4001 y una resistencia de 4.7 kiloohmios. Aquí únicamente va a pasar el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando esté en el semiciclo positivo, aquí el ánodo va a ser positivo con respecto al cátodo. Entonces tenemos el voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada menos 0.7 voltios. Entonces, el voltaje pico de salida es igual al voltaje RMS por la raíz de 2 menos 0.7 voltios. Entonces el voltaje pico de salida es igual a el voltaje de RMS 50 voltios, ¿cierto? Si nos da un valor de 50 voltios por la raíz de 2 menos 0.7 voltios. Este 0.7 voltios es del diodo que empieza a conducir a partir de 0.7 voltios, entonces se le resta. Entonces el voltaje pico de salida es igual a 50 voltios por raíz de 2 es 70.71 voltios menos 0.7 voltios. Entonces el voltaje pico de salida es igual a 70.71 voltios menos 0.7 voltios es 70.01 voltios. Entonces el voltaje medio de C es igual a 0.318 por el voltaje pico. Entonces voltaje de valor medio es igual a 0.318 por el voltaje pico, que vale 70.01 voltios. Entonces el voltaje medio es igual a 0.318 por 70.01 es 22.26 voltios. ¿Ok? Este 0.318 de qué sale, es decir, si se divide 1 dividido pi es igual a 0.318, que es la constante, ¿cierto? De que 1 dividido pi es 0.318.
Entonces, si apreciamos en un osciloscopio cómo va a ser el rectificador de media onda, entonces únicamente va a conducir en el semiciclo positivo, o sea que va a aparecer en el osciloscopio de esta forma. Únicamente aparece el semiciclo positivo. Este se apaga, no conduce, y este vuelve a conducir, y así indefinidamente. Es decir, cuando el ánodo es positivo, con respecto al cátodo, entonces comienza a conducir, pero únicamente en los semiciclos positivos. En los semiciclos negativos lo suprime. Entonces así va a ser la gráfica de un rectificador de media onda. Aquí tenemos un rectificador de media onda en el cual la fuente es 20 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Un diodo rectificador 1N4001 y una resistencia de 270 ohmios. Como vemos, aquí únicamente va a conducir en los semiciclos negativos. O sea, en el semiciclo positivo, el ánodo está negativo con respecto al cátodo, pero cuando llega el semiciclo negativo, entonces el ánodo es positivo con respecto al cátodo y ahí empieza a conducir. Entonces tenemos que el voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada menos 0.7 voltios. Entonces el voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada es igual al voltaje RMS por la raíz de 2. Menos 0.7 voltios. Entonces el voltaje pico de salida es igual a voltaje RMS, en este caso es 20 voltios, ¿no es cierto? Aquí nos plantean 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios por raíz de 2. Menos 0.7 voltios. Entonces, voltaje pico de salida es igual a 20 voltios por raíz de 2 es 28.28 voltios menos 0.7 voltios. Entonces el voltaje pico de salida es igual a 28.28 voltios menos 0.7 voltios es 27.58 voltios. El voltaje de valor medio es igual a 0.318 por el voltaje pico. El voltaje DC, ¿cierto? Voltaje medio a 0.318. Voltaje pico es igual a 27.58 voltios. Entonces el voltaje del valor medio es igual a 0.318 por 27.58 voltios es 8.77 voltios. Entonces, como podemos apreciar aquí,
el cátodo está invertido, ¿no es cierto? El cátodo y el ánodo, ¿no es cierto? O sea que únicamente conduce en los semiciclos negativos. Entonces, ¿cómo sería la gráfica del rectificador de media onda? Sería únicamente los semiciclos negativos. ¿Ok? A los semiciclos positivos los elimina y únicamente deja pasar los semiciclos negativos, en el cual aquí se comporta como un cortocircuito. ¿Ok?